Os invito a abrir la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 3. Estaremos leyendo del versículo 21 al 26. Romanos 3, del 21 al 26. Así dice la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oremos. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tenemos de meditar en ella, de saber, Señor, que tú estás entre nosotros, de que tu presencia aquí es real, Padre. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones al día de hoy y que salgamos de aquí, Señor, diferente de como hemos entrado, llenos de tu Santo Espíritu, y que seamos, Señor, luz para este mundo que está en medio de las tinieblas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay una historia muy interesante que cuenta, es una historia bastante antigua, que es de los tiempos en que la India, el país, era una colonia inglesa. Y un día, cierto juez ha reunido sus auxiliares y sus que estaban trabajando con él para salir por el campo, para conocer mejor el local donde ellos iban a pasar un tiempo juntos, porque este juez había sido designado por el gobierno para estar juzgando la población en este tiempo. Y cuando estaba el juez paseando con los promotores, con sus auxiliares, se deparó con una mujer que estaba en el campo, y esta mujer estaba robando trigo para hacer pan para sus hijos, porque la pobre mujer no tenía nada, no tenía dinero, su marido ya había muerto, era una viuda, y entonces la única solución que ha visto esta mujer fue robar el trigo para dar de comer a su hijo. Y cuando el juez vio a esta mujer, le preguntó: señora, ¿qué usted está haciendo aquí? Y la mujer le contesta: señor mío, yo estoy cogiendo este trigo para poder hacer de comer a mi pequeño hijo, porque tiene mucha hambre y yo no tengo trabajo, no tengo dinero y no tengo nada para dar a mi hijo, a no ser este trigo que estoy cogiendo para hacer el pan. Y el juez le dice: esto es tuyo, esta finca, este campo de trigo es tuyo. Y la mujer dice: no, señor, no es mío. El juez le dice: pues está usted detenida, vas a la cárcel. Esa es la ley, y la ley es muy clara: no hurtarás. Esta es la ley y usted está robando y está ahora detenida. Y entonces, saliendo del campo, ha encaminado a la mujer a la cárcel para que fuese juzgada. Y esa noticia, hermanos, corrió por toda la ciudad. Y todos estaban con una cara entristecidos, porque ¿cómo puede una mujer que estaba dando de comer a su hijo ser encarcelada? ¿Qué hombre malo es este juez? Y como ya en el juzgado no
hacía falta más testigos porque había sido el propio juez y sus auxiliares y los promotores que estaban allí, que habían cogido a la mujer, y llegó el día del juicio, y nunca en un tribunal en aquella época había tanta gente presente para que pudiese observar a una persona ser juzgada. Y todos los que estaban allí, todos los ciudadanos, decían para el juez y también en sus corazones: qué hombre malo es este juez, qué corazón de piedra tiene. ¿No ve que la mujer estaba pasando hambre juntamente con su hijo y estaba cogiendo la comida para que pudiese dar a su hijo? Y el promotor lee la sentencia y dice: está usted condenada, vas a la cárcel. Y entonces, hermanos, la población que estaba asistiendo se quedaron aún más furiosos, con rabia en sus corazones, y pensando y hablando y gritando, diciendo: qué hombre malo es este juez, tú no tienes corazón, tú eres muy malo, ¿por qué haces daño a esta pobre mujer? El juez llegó, continuó leyendo la sentencia: está usted, señora, condenada a 1 año de cárcel. Y otra vez la población estaba: ¿qué está contando este hombre? 1 año porque estaba robando trigo, porque estaba cogiendo trigo para dar de comer a su niño. Eso es un hombre que no tiene ningún corazón. Y luego, terminando de leer la sentencia, dice el juez: un año de cárcel, o entonces usted tendrá que pagar 20 libras para quedar libre. Y la población: pero vamos a ver, si la mujer estaba robando porque no tenía dinero, ¿cómo va a pagar este precio? ¿Cómo va a pagar este precio, este valor de 20 libras si no tiene dinero ninguno? Y entonces, hermanos, el juez, después que la población hizo silencio, el juez coge de su bolsillo y le paga las 20 libras para que la mujer pudiese salir libre. Hermanos, todos nosotros, y yo no veo ninguna historia mejor con respecto a nuestra salvación que esa historia. Todos nosotros fuimos cogidos robando un día. Todos nosotros somos ladrones. Todos nosotros somos pecadores y merecíamos el infierno. Esa es una verdad, y una verdad muy, muy verdadera. Todos nosotros merecíamos el infierno porque nuestro juez, el juez que nos juzga, es justo. Y muchos pensaban que aquel juez que estaba juzgando a la mujer y que le había condenado era un juez injusto, pero de manera alguna. Él estaba haciendo justicia. Y lo hizo justicia. ¿Y qué significa justicia, hermanos? ¿Cuál es el sentido de la palabra justicia? Bueno, la palabra justicia, si miramos en el diccionario de la lengua castellana, significa que es el principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Pues por encima de todo deben primar la justicia y la igualdad. Eso es un principio universal, hermanos. Pero nosotros, seres humanos, quizás lo que es justo para mí y por lo que yo entiendo por justicia, quizás para el hermano José Antonio es diferente. O quizás para Samara es otra cosa, o para el pastor Ignacio también es otra cosa diferente. La ley que hay en España puede ser parecida con la ley que hay en Brasil, pero son diferentes. Lo que en Brasil puede ser un delito, aquí en España no, y viceversa. Pero hermanos, la justicia humana muchas veces falla. Sin embargo, la justicia divina es perfecta. Es una justicia justa y que cada uno recibe lo que le corresponde de verdad. Y hermanos, es increíble porque
al mirar la justicia, al mirar lo que entendemos como concepto de justicia, vemos que la iglesia de hoy, la iglesia moderna, quizás ha perdido un poco de este sentido de lo que significa justicia. Quizás perdió el amor que tenía por estudiar a la palabra del Señor. Quizás ha perdido el amor, el propio amor que tenía por el Señor. Porque la iglesia moderna, la iglesia que se puede ver hoy por las televisiones, quizás por las radios también, o por canales en YouTube, están haciendo cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, que no están enseñando la verdadera justicia que nos enseña la palabra de Dios. No enseña a la gente que fuimos condenados y que deberíamos ser lanzados al fuego del infierno. La iglesia de hoy, hermanos, muchas veces no predica sobre el pecado, no predica sobre la justicia divina, no predica sobre la salvación, predica que el hombre está en el centro del universo, que el hombre necesita tener su ego inflado, necesita ser un ser sobre Dios, más grande que Dios. Es como hoy por la mañana estábamos hablando en el estudio y el hermano Mario comentó algo increíble que yo nunca había escuchado antes. Él estaba comentando sobre los filósofos y estudiosos antiguos. Y él dijo que a medida que pasaron los siglos, el hombre fue quitando el lugar de Dios. Por ejemplo, Darwin quitó Dios de la naturaleza. Nietzsche quitó Dios de la historia. Y varios otros filósofos tratando de quitar Dios del seno del ser humano, del núcleo del ser humano, para poner que el hombre sea el centro, el cerne de todo. Y el hombre con eso, hermanos, fue perdiendo la experiencia, o quizás nunca ha tenido una experiencia parecida a lo que tuvo el profeta Isaías, cuando Isaías dice: ay de mí, Señor, que estoy pereciendo, porque soy hombre de labios impuros. Porque el hombre ha perdido el sentido de lo que es pecado. Ha perdido el sentido y no entiende el sentido de juicio y de justicia de Dios. El hombre no ha entendido y no ha comprendido lo que se hizo en la cruz. Porque prefieren tener el ego inflado. Prefieren ser el centro de todas las cosas y olvidarse de Dios. Olvidan de que en la cruz, por la obra de Cristo Jesús, fuimos justificados y que por su justicia ahora somos justos por medio de Cristo Jesús. Y por eso, hermanos, me gustaría meditar con vosotros en este tema, la maravillosa justicia de Dios. La maravillosa justicia de Dios. Y lo primero, hermanos, que aprendemos es que esta justicia fue manifestada en la ley, según el texto que hemos leído del apóstol Pablo en el capítulo 3 del versículo 21 al 26. El hombre escuchó la alarma dada por Dios a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, que es una alarma contra todo el pecado e injusticia, despertando al que estaba condenado y mostrando la condición en que él se encontraba. Todos nosotros que estamos aquí hoy hemos escuchado esta alarma poderosa que es el Evangelio de Dios, que nos hizo reconocer por medio del Espíritu Santo, que nos convenció del pecado, de la justicia y del juicio de Dios, transformándonos en una nueva criatura, siendo nosotros regenerados por el Santo Espíritu de Dios, a fin de cumplir la voluntad de Dios, según nos ha enseñado en la palabra de Dios. Y por mucho, hermanos, que intentamos, cuando nosotros estamos ciegos espiritualmente, muertos y enemigos de Dios, por mucho que intentásemos llegar cerca del Señor,
por nuestros méritos, por nuestras fuerzas humanas, nosotros no lograríamos llegar cerca, porque había una barrera. Y esta barrera nos enseña cómo yo soy tan pecador. La ley de Dios, hermanos, nos enseña cómo somos pecadores, cómo soy yo condenado, porque yo soy incapaz de cumplir las leyes que están aquí. Aunque yo intento cumplir y puedo intentar cumplir a medias, pero yo no lograré cumplir a medias. ¿Por qué? Porque si yo intento cumplir las leyes de Dios y tropiezo en una, ya no me vale para nada. Porque por una ya he pecado en todas. Entonces cumplir la ley de Dios de manera perfecta es imposible para el ser humano. Y nadie será declarado justo basándose en la ley. Al contrario, la ley nos hace conscientes del pecado y hace evidente en nuestras vidas. Nosotros podemos observar esto muy claramente en Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, superabundó la gracia de Dios. O entonces, en Romanos 7:7, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces la ley nos enseña y nos muestra cuán pecadores somos. Nos muestra que estamos bajo la condenación que estaba Adán. Y es esto que Pablo estaba tratando aquí en el capítulo 3. Si miramos el versículo 9 hasta adelante, cuando Pablo dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y es por eso que Pablo repite lo mismo, pero de una manera más resumida en el versículo 23. Porque todos pecaron. Todos pecaron. La ley revela el deber que Dios exige al hombre y requiere un esfuerzo moral u obras para la justificación del hombre. Pero el hombre sigue siendo incapaz de cumplir la ley de manera perfecta. Frente a este cuadro sombrío, hermanos, de incapacidad y condenación del hombre, la justicia de Dios se manifiesta independiente de la ley, una manera, por así decir, que pondría la humanidad a pie de igualdad. ¿Qué quiero decir con esto? Judíos y gentiles, todos que estaban bajo la misma condena, ahora tendrán el mismo camino para la salvación. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es que la justicia de Dios es sin ley. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Es en el sentido de que no es una justicia merecida o adquirida por guardar la ley. Se trata más bien de que esta justicia ha sido enviada y revelada por Dios, de lo que dan testimonio la ley y los profetas, Cristo Jesús. Hermanos, esta justicia de Dios es perfecta, es preciosa. Y en ella, hermanos, vemos cómo Dios nos ama, cómo Dios nos amó a punto de dar su Hijo para que Él pudiese cumplir lo que nosotros no conseguiríamos cumplir en 100, 1000, 1,000,000 de años. Cristo lo cumplió en la cruz del Calvario. Él ha cumplido toda la ley para que nosotros pudiésemos estar aquí hoy, sentados, meditando y aprendiendo de la palabra de Dios, siendo luz en medio de las tinieblas. Porque es evidente que la justicia de Dios fue revelada por la fe en Cristo Jesús.
Y el Evangelio del Señor, hermanos, es mucho más grandioso y glorioso que cualquier ser humano que intente ponerse en el centro. El Evangelio de Dios tiene que ser el centro de la vida del ser humano. Cristo tiene que ser el centro de la vida del ser humano para que podamos entender la justicia perfecta de Dios, de donde Dios nos sacó y donde Dios nos ha puesto hoy. No para ser un hombre poderoso, no para ser un hombre famoso, sino que para ser un hombre salvo, para ser un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que cumple la palabra de Dios. Lo que el Evangelio, lo que la fe en Cristo Jesús logró, la ley dada a Moisés nunca pudo alcanzar. Es esta justicia de Dios, hermanos. Es esta justicia del Señor que nos demuestra su carácter, su perfección. Por lo tanto, hermanos, vemos que no hay manera que el hombre pueda ser justificado por la ley, ya que la ley continuamente muestra su pecado. El hombre puede intentar cumplir todas las reglas y mandamientos de la palabra de Dios, puede ser muy moral, muy religioso, y sin embargo no puede alcanzar el estándar de perfección que Dios requiere. Porque la ley somos confrontados con nuestros pecados. La ley condena al pecador, pero no borra el pecado del pecador. La ley expone la esclavitud humana, pero no concede la libertad. La ley enseña la necesidad de la vida espiritual, pero no puede concederla. La ley expone todos los pecados del hombre, pero no hace nada para sanar estos pecados. La ley nos muestra, hermanos, dónde hemos pecado. Nos enseña que somos pecadores necesitados y que debemos acudir a Cristo Jesús en búsqueda de misericordia. Eso, hermanos, es la ley de Dios. Y a través de ella nosotros vemos su justicia. Porque la ley, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así la ley da testimonio de la justificación del hombre por el evangelio de la fe en Cristo Jesús, aunque no tenga poder para justificar. Pero aparte, hermanos, de que la justicia de Dios sea manifestada a través de la ley, es también manifestada por medio de Cristo Jesús. Es también manifestada por medio de Cristo Jesús. La justicia de Dios se manifiesta en Cristo Jesús por medio de la fe. Es decir, Dios viene a salvar al hombre por medio de la fe en la persona de Cristo Jesús, nuestro sustituto, el que cumplió toda la ley y pagó nuestra deuda. Hermano, es interesante observar aquí que antiguamente, en el Antiguo Testamento, si nosotros observamos en los 5 primeros libros, el Pentateuco, nosotros vemos lo que requiere Dios para perdonar al hombre. Y el hombre debería llevar un corderito como oferta en holocausto para que él pudiese ser perdonado. Pero es interesante aquí una cosa, hermanos. ¿Quién debería estar en el lugar del cordero? Era yo. A la persona que llevaba el cordero para el sumo sacerdote ofrecer al Señor como holocausto, era esa persona que debería estar en el lugar del cordero. Entonces el sacrificio era por medio, como hemos visto, de sustituto. O sea, la culpa que tengo yo la llevará el cordero. Y eso, hermanos, era algo que se hacía y la persona era perdonada. Y eso por un tiempo y mucho tiempo se quedó como algo religioso. El pueblo hacía por hacer. Y era algo, digamos que imperfecto. No cumplía con los requisitos finales de perdón, porque
la persona volvía a pecar y tenía que llevar otro cordero y siempre así, y se quedaba como algo religioso, un ritual que las personas no daban mucha importancia. Pero el Señor, nuestro Dios, lo hizo de una manera perfecta, entregando el Cordero perfecto en nuestro lugar, enviando al Cordero perfecto. Cristo Jesús, el Señor, hermanos, el Señor que vino a este mundo, se despojó de sí mismo y se entregó en nuestro lugar, llevando nuestra culpa sobre Él, para que pudiésemos tener vida en Él, porque Él no permaneció muerto, Él resucitó y está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Y hermanos, es algo interesante que encontramos en la palabra de Dios, que se encuentra, y permíteme hacer este análisis, en Juan capítulo 15, versículo 25, mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron. Mirad qué interesante, hermanos. Nosotros hemos aborrecido a Cristo sin causa, de manera gratuita, de una manera que le odiábamos gratuitamente. Y en el versículo 24 dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra sin causa es la misma palabra en el original que gratuitamente. ¿Usted ya pensó, hermanos, que fuimos justificados de manera gratuita? Pero también hemos odiado a Dios de manera gratuita, de manera sin causa, que hemos maculado su santidad sin causa, que hemos ferido su palabra sin causa, que le odiamos al Señor sin causa. ¿Usted ya paró para pensar, hermanos, que nosotros pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios porque odiábamos a Dios sin causa? Pero de la misma manera, hermanos, Él nos amó y Él nos justificó gratuitamente por la gracia. Somos justificados gratuitamente por la gracia divina. Y esa iniciativa, hermanos, de la justificación, de la salvación, se debe de principio a fin a Dios, al Señor nuestro. Porque Él ha enviado a Cristo Jesús para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, para darnos una vida nueva. Y no una vida cualquiera, no una vida que yo pueda desperdiciarla con cosas del mundo, no, sino que una vida para vivirla en la presencia suya y ser santos y parecernos con Él. Y ahora yo fui reconciliado por la cruz de Cristo, por el sacrificio de Cristo, yo fui reconciliado con Dios. Y ahora yo tengo parte con mi Dios, fui hecho heredero y coheredero en Cristo Jesús para estar con Él en la gloria eterna, hermanos. La iniciativa siempre fue del Padre. Nunca hemos tomado iniciativa porque éramos pecadores, éramos culpados, éramos condenados, no teníamos ninguna salida, no teníamos ninguna esperanza porque odiábamos a Cristo, odiábamos a Dios sin razón. Pero, sin embargo, Él nos justificó y su justicia se manifestó aquí en la cruz, enviando el Cordero perfecto, tomando nuestro lugar para darnos una vida nueva. En Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, dice lo siguiente, a partir del versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Y ahora lo más bonito, hermanos, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo dice, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, mediante la fe que hay en Cristo Jesús. Cristo nunca nos dio motivo para odiarlo, pero Él nos amó sin motivo alguno. Él nos justificó de manera gratuita para que pudiésemos vivir su amor, para que pudiésemos vivir según su palabra, para que pudiésemos vivir en santidad. Y ahora en Él somos justos por el Señor. Pero aparte de eso, hermanos, también podemos observar aquí en el texto de Romanos 6, 17 y 20. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y ahora conocemos esta justicia del Señor, que es perfecta y es maravillosa. Y que también, hermanos, podemos ahora ver que esta justicia es manifestada en este tiempo presente. En este tiempo presente. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que la cruz de Cristo fue una clara demostración de lo que hemos ganado. Además de llevar a cabo la propiciación y la redención de los pecadores, también reivindica la justicia de Dios. Miramos del versículo 25 y 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Eso, hermanos, que acabamos de leer es un contraste entre el pasado y el presente, entre la indulgencia divina que aplazó el juicio y la justicia divina que lo exigió, entre dejar impunes los pecados cometidos anteriormente y el castigo de la cruz. ¿Cómo podría Dios ignorar el pecado y seguir siendo justo? Es lo que hemos visto aquí, hermanos. La ilustración del Cordero. Y por eso Dios, como dice Pablo, es justo y justificador del que tiene fe en Cristo Jesús. ¿Os parece, hermanos? Podemos decir que quizás nosotros somos el pueblo ese que he comentado en la ilustración, en la historia, y quizás decimos que Dios era malo, era un juez malo, porque había condenado a la humanidad. Pero si Él es malo, condenando a la humanidad, ¿cómo Él puede pagar el precio para quitar la condena de la humanidad? ¿Cómo Él lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Por lo que nos dice 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que Él siguiese siendo justo, salvando al injusto, Él tuvo que venir a este mundo y se entregar
por nosotros. Dios no ha reducido los cargos contra los hombres. No ha cambiado las normas de la justicia. Dios derramó toda la medida de su ira sobre su Hijo en la cruz del Calvario para salvarnos. Él cumpliendo así su justa justicia. Y todos que confían en Él, todos que profesan la fe en Él, todos que tienen como su Salvador, son justificados, sus pecados perdonados, porque Jesús pagó el precio completo. Él sufrió lo que deberíamos haber sufrido. Él ha completado y ha saciado la ira de Dios, pagando el precio que deberíamos haber pagado. Y aquellos que rechazan la bondad, la misericordia de Dios, aquellos que rechazan al Cristo, Señor nuestro, estos tendrán su condena, porque se creen en el centro del universo. Pero el centro del universo, el centro de nuestras vidas, debe ser el Señor. Dios es el centro, porque la cruz del Calvario ha logrado la salvación para todos los que reciben. Porque estos que reciben, los elegidos del Señor, los que viven según su palabra, en el tiempo oportuno, Dios, por medio del Espíritu Santo, os convencerá del pecado, de la justicia y del juicio de Dios. Y por eso, hermanos, la condenación que había para todos, y todos, como he dicho antes en el primer punto, todos estaban bajo la condena. Ahora hay un camino también para aquellos que se arrepienten y quieren vivir una nueva vida. Este camino, hermanos, como dice la palabra del Señor, es un camino estrecho. Es un camino estrecho, pero podemos caminar por él, porque el que tira de nuestras manos en este camino es el propio Señor Jesucristo. Es el propio Señor. Y por eso vemos, hermanos, que el sacrificio de la cruz de Cristo ha satisfecho la justicia de Dios. Ha satisfecho la justicia de Dios. Terminando, hermanos, como hemos visto a lo largo de este mensaje, Dios es justo en condenar a todos, pero en Cristo los que son justificados, perdonados, son librados de la ira venidera. Dios también es justo al juzgar a todos los que se niegan a aceptar esta oferta tan preciosa de salvación en Cristo Jesús. Dios sería injusto solo si dejara de lado la justicia en lugar de realizarla en Cristo, ya sea por su muerte sacrificial en su primera venida o por su juicio del mundo incrédulo en su segunda venida. Porque Dios sigue siendo y siempre será justo y un justo juez. Y cuando nosotros estuviéramos delante de Él, recibiremos nuestra sentencia. Y yo creo que todos nosotros escucharemos: venid a mí, benditos de mi Padre, y tomad por posesión el reino que os está preparado desde la fundación del mundo. Y es por eso, hermanos, que yo termino resumiendo donde se manifiesta la justicia de Dios: en su ley, en Cristo Jesús y en el tiempo presente, donde podemos observar su amor por nosotros, a punto de dar a su Hijo para que pudiésemos estar aquí hoy, viviendo por Él, para Él y por el intermedio de Él. Y como dice John Stott, Dios se entregó a sí mismo para salvarnos de sí mismo. Que Dios, hermanos, nos bendiga. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por su amor. Gracias te damos, Señor, por habernos justificados en Cristo Jesús y de ahora podemos, Señor, disfrutar de esta salvación. De ahora poder disfrutar, Señor, de su justicia y de sermos en Cristo Jesús
justos, para vivirnos una vida santa, una vida llena de tu presencia, una vida llena de tu Santo Espíritu. Dios, gracias te damos, Padre, y que esta palabra, Señor, pueda ser guardada en nuestros corazones, porque sabemos, Señor, que tú nos amó de una manera inexplicable, de una manera, Señor, inexplicable, porque no hay palabras conocidas en este mundo que pueden demostrar, Señor, nuestra gratitud que tenemos, Señor, por habernos salvado, por haber hecho, Señor, cada uno de nosotros siervos tuyos, hijos tuyos, herederos y coherederos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por haber enviado a Cristo Jesús, tomando nuestra culpa, muriendo nuestra muerte, sufriendo nuestro sufrimiento. Gracias, Señor. Y ahora tenemos vida y vida eterna en Dios. Y como dice su palabra, nada en este mundo, ni potestades, ni nada podrá separarnos de tu gran amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.